Tenemos aquí la presencia de un conglomerado de producción a nivel nacional y quisiéramos escucharles a ellos y recibirles en comisión general, por favor. Venga, sí, señor presidente. Nos constituimos en comisión general. Vamos a recibir al señor Rodrigo Gómez de la Torre, por favor. Muy buenos días, señores asambleístas. Cristóbal, es un gusto estar acá. Realmente venimos y estamos conscientes que probablemente debimos haber llegado antes. Sin embargo, vemos con mucha preocupación lo que está sucediendo con el Código de Ambiente. Estamos ya a proceso de allanarnos o ratificar el veto. El Código de Ambiente plantea un tema en materia de animales que discrepa directamente con el Código de Sanidad Agropecuaria. El Código de Sanidad Agropecuaria es un tema que está en vinculación con normas internacionales en lo que es materia de bienestar animal. Entonces, lo que nos preocupa aquí, y acertadamente la comisión se ha allanado y la recomendación de la comisión en el artículo 13, es que se respete la norma nacional. Ese respeto a la norma nacional en materia de sanidad animal y animales para consumo principalmente, consideramos que debe estar también en el artículo 1, el artículo 12 y el artículo 14, que hacen referencia específica a esos temas. Entonces, nuestro pedido es, en virtud de que de la comisión ya salió este precepto acertado en el artículo 13 y de la presidencia nos han mandado estos artículos ya vinculándolos a la norma nacional, pues que para la resolución del día de mañana en el Pleno se tome en consideración estas recomendaciones del artículo 1, 12, incluimos el 13 y 14 para que la norma de sanidad agropecuaria nacional sea la que rija el tema de control de animales para consumo y no dejar a discreción de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, porque generaríamos probablemente hasta 221 normas posibles sin que haya una coherencia o coordinación entre los diferentes GATS. Básicamente esa es nuestra preocupación y nuestro pedido. Muchas gracias. Si hay algún tema. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Cómo vas? ¿Alguna pregunta de lo que ha manifestado el señor de la Torre? Sí, Lore. Gracias, presidente. A ver, me parece importante tener el detalle de aquellas reflexiones que ustedes tienen con respecto a los artículos que se han mencionado, para que los miembros de esta comisión, los miembros de esta mesa, tengamos mayores elementos que puedan, sobre todo, sustentar una posición que puede ser legítima y una aspiración legítima de determinados sectores. Más sin embargo, la posición de la mesa fue en otro orden, fue un orden distinto. Pero sí nos gustaría de pronto conocer, hubiese sido interesante más bien que ese acercamiento se hubiese dado antes, lamentablemente ya no sucedió, pero sí nos gustaría conocer por lo menos ese nivel de detalle, porque inclusive cuando se trate en el Pleno de la Asamblea Nacional, se podría, digamos, dar ese enfoque para que el Pleno, que es la máxima instancia, pueda tomar una definición con respecto a esos artículos, más allá del informe, que es un informe que no es vinculante, digamos, en términos de la decisión que pueda tomar el Pleno de la Asamblea Nacional, y por lo tanto sí nos gustaría tener mayores elementos con respecto a esos 4 artículos que ustedes hacen mención. Presidente. Tenemos, ¿no? Sí, tenemos aquí justamente un documento que nos han enviado. Vamos a hacerle que dé lectura a través de Secretaría, por favor. Sí, un momentito, señor de la Torre. Quisiera dar lectura a 3 líneas de lo que correspondería al artículo 13 del informe de la comisión, que justamente esta lógica es la que consideramos que debería aplicarse al artículo 1, 12 y 14. Para su crianza, reproducción y venta se estará sujeto a las reglas sobre bienestar animal y demás normas ambientales nacionales.
Estas normas ambientales nacionales están regidas por la LORSA, la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, y que esta misma lógica se la aplique a los artículos, como ustedes mismos lo plantearon en su momento. Pero que hemos dejado una ayuda a memoria justamente sobre todos los artículos, sobre todo el articulado. Tenemos nosotros el articulado que nosotros, ¿por qué nos ratificamos en eso, no? Que lo lea. Con su venia, señor presidente, el espíritu o el razonamiento de la mesa, si me permiten, respecto a la objeción del artículo 14, revisado el antecedente legal, se puede establecer que el texto propuesto es el resultado de una consulta popular y existe la sentencia de Corte Constitucional que reconoce como competencia exclusiva de los GATS la regulación del manejo de la fauna por vía de ordenanza, mientras que la propuesta del Ejecutivo pretende centralizar dicha atribución al gobierno central. Por tanto, se sugiere la ratificación de la propuesta aprobada por la Asamblea Nacional. Esa fue la motivación, señor presidente. Compañero Lore. Presidente, sí, recuerdo el debate que se dio en la mesa. En un inicio habíamos planteado, recuerdo, no estoy seguro si era el artículo 11 o el artículo 12 que tenía ese razonamiento. El 14. El 14, ok. Habíamos planteado en un inicio, digamos, allanarnos al veto del Ejecutivo, mas sin embargo luego se dio lectura a una sentencia de la Corte Constitucional en el cual ratificaba, digamos, la competencia que tienen los gobiernos autónomos descentralizados. Hay una sentencia de la Corte Constitucional, con gusto la podemos pasar, en el cual de alguna u otra forma reconoce la capacidad que tienen los gobiernos locales, los gobiernos autónomos descentralizados municipales, en poder asumir, digamos, esas competencias en lo que tiene que ver con fauna urbana a través de ordenanzas y a través de una serie a través de ese marco normativo. Entonces, quizás para poderle dar armonía al texto que fue aprobado por la Asamblea Nacional, que tenía ese espíritu, es decir, en esos artículos lo que se planteaba, ¿quién es la autoridad competente para que pueda dictar la política pública, la normativa? Según el texto aprobado por la Asamblea Nacional y el tratamiento que le dio esta comisión en el periodo anterior, ellos habían hecho un análisis, porque hay que recordarles también que este es un texto, digamos, heredado del periodo anterior. Y ellos habían hecho un análisis y en función de ese análisis les planteaban a los gobiernos autónomos descentralizados la capacidad para normar, controlar, emitir política pública en los temas de fauna urbana. Ahora, yo sí creo y comparto la reflexión que vienen desde estos sectores. ¿Por qué? Porque tiene que haber un alineamiento. O sea, tiene que haber un alineamiento o una coordinación con el ente rector. Y con una política nacional, porque esa debería ser la lógica. En el texto, en el articulado, lo ideal hubiese sido que en el texto que se aprobó, si evidentemente hay una competencia y hay una sentencia de la Corte Constitucional, esa competencia tiene que venir articulada con la política pública nacional. Eso sería lo lógico, es decir, el ente rector nacional emite la política macro y los gobiernos autónomos descentralizados lo adaptan, digamos, a su realidad. Esa debería ser una lógica de planificación correcta. Lamentablemente en el texto, que insisto, es un texto heredado de la comisión anterior, el espíritu de ese texto más bien no tenía esa lógica de la autoridad nacional, sino simplemente directamente les mandaba a los gobiernos locales. Entonces, quizás ese es el error, presidente y compañeros. Hubiese sido importante, digamos, que la comisión anterior haya tenido ese espíritu de poder asentar una política nacional. Esa política nacional da directrices generales sobre las cuales no se pueden transgredir, y los gobiernos municipales adaptan a su realidad, porque la realidad del gobierno municipal de Quito, por ejemplo, es diferente a la realidad del gobierno municipal del cantón Camilo Ponce Enríquez, por poner un ejemplo. Entonces, eso hubiese sido lo lógico, pero lamentablemente estamos ya ante una disyuntiva, o el veto del Ejecutivo o el allanamiento de la Asamblea Nacional, la ratificación del texto aprobado por la Asamblea Nacional.
Esa es la complicación que tenemos en este momento, presidente. Yo quisiera ampliar un tema, y asambleísta, usted ha sido muy explícito en el tema de fauna urbana. Cada vez se ha discutido los temas de fauna urbana, usualmente estamos hablando de animales de compañía, cuando lo que nosotros estamos viendo en una discrepancia jurídica en este momento, generando discrepancias inclusive entre la norma nacional y la local, es en todo lo que tiene que ver con animales para consumo. Entonces, cuando estamos hablando de, voy a ir en el orden si quieren, leche, carne de vaca, cerdos, huevos, pollo y todo este tipo de cosas, el manejo de esto es lo que tiene que estar con norma nacional, porque son los animales destinados para el consumo humano. Cuando estamos hablando, y perdón que vaya al ejemplo, pero perros, gatos, y ya no entro al caso de cuyes o conejos, porque también hay una producción importante ahí, y también hay una producción importante de cabras, la cual estaríamos dejando supeditada al buen o mal criterio de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. En el caso particular, y aquí ya entremos a materia puntual jurídica, cuando entramos a la resolución 19 del municipio de Quito, asumiendo un tema de maltrato animal, pretenden que todas las gallinas estén libres y no en galpones, y el costo de producir eso es absolutamente inmanejable, y el costo de control ambiental es nulo, porque ahí sí ya es cada uno, y hablo de las gallinas, o cerdos, el caso del ganado. Entonces estaríamos entrando a una discrepancia jurídica, no solamente en tema de protección de derechos de la naturaleza y derechos animales, sino estaríamos atentando también con un problema de costos de producción y sostenibilidad de la cadena de proteína animal, que involucraría un tema directo, una afectación directa a la nutrición en el Ecuador. Entonces yo ahí sí que quisiera, y el Código de Ambiente lamentablemente, y en esto voy a compartir plenamente con usted, asambleísta, el Código de Ambiente no es claro en el manejo de fauna urbana y conceptos de animales. No voy a entrar en una jirafa en Loja, pero sí hay un tema que no queda claro, y hasta la jirafa de Loja caería como fauna urbana porque estuvo ubicada en la urbe, que no tiene pies ni cabeza lo que acabo de decir. Entonces eso sí les pediría, y por eso es nuestro pedido de allanarnos a que se respete la norma nacional, pero considerando que hay dos normas de igual jerarquía, códigos orgánicos, tanto el de sanidad agropecuaria, como el de ambiente, que van a generar discrepancias. Y aquí sí, perdón, pero cuando dos normas generan discrepancias, lo que estamos construyendo es discrecionalidad, y la discrecionalidad deriva en corrupción, y yo creo que ese es uno de los grandes males que tenemos que combatir. Y con eso yo creo que espero haber dejado claro. Si hay alguna otra inquietud, estamos listos. ¿Alguna otra inquietud? No hay, ¿no? No hay ninguna. Les agradecemos, por favor, por la presencia de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.